Ok, buenas noches, comenzamos. Ya son 9:30. Vamos a comenzar con la primera sesión de Java 8. No sé qué pasó ahí con Osvaldo, pero nunca pudo conectarse, me dice. Bueno, ya mejor para continuar yo. Disculpen por eso. Entonces, nosotros hemos terminado todos los módulos de Java 7, ¿no? Con ese curso, ustedes deberían estar ya en la facultad de conocer el lenguaje Java, ¿no? Yo lo que sí les recomiendo, dense un tiempo para que revisen los ejemplos, practíquenlos ustedes. Por eso eran los test, ¿no? El test uno buscaba ver que ustedes aplicaran las clases, se familiarizaran con el lenguaje. Ahora con el test 2, que era prácticamente el mismo ejercicio, lo único que tenían que hacer era poner el driver, la librería, y aplicarlo para generar pues la persistencia en las tablas. No hay curso de base de datos, o sea, ahí sí asumimos que hay un prerequisito, ¿no? Hay un conocimiento, pero ya veían ustedes persistiendo ahí la información. No hemos incluido en el diplomado desarrollo de aplicaciones de escritorio, ¿ya? Pero estamos yéndonos más al ámbito web. Después ya yo creo con ver esos temas, aprender el tema del lado escritorio, ya puede uno hacerlo por su cuenta sin ningún problema porque ya la base la tiene, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en marzo de 2014 se liberó una nueva versión de Java y desde la 5 que no había cambios tan fuertes en el lenguaje, ¿ya? Porque ahí es donde vienen cambios profundos que ninguna otra versión en su historia había tenido, ¿ya? Obviamente también motivada, impulsada por otros lenguajes, ¿no? Incluso el primo, el que se inspiró de Java, C Sharp, le lleva muchos años ya de encuentro porque, bueno, Microsoft genera versiones casi cada 3 años, creo, 2013, 2015, ¿no? O sea, es más rápido el lanzamiento de las versiones, ¿no? Pero lo bueno es que esos cambios que van a venir a Java, que eran necesarios, nos van a permitir también escribir código más fácilmente. Y, por ejemplo, un código como este, ¿no? De repente tú quieres ordenar una lista de manzanas, digamos, ¿no? Entonces tú dices, ok, ya hemos visto colecciones en el curso anterior, ¿no? Tengo una clase Apple, implemento el comparator, vimos el comparator y comparable, ¿se acuerdan? En el caso del comparator había que implementar un método compare y ahí yo le enseño cómo comparar dos manzanas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Apple 1, Apple 2, las comparo por peso, ¿ya? Y el collection source usa esa lista inventory vendría a ser la lista de manzanas, y esa implementación del comparator que lo podrías haber hecho en una clase aparte o como ves aquí en una clase anónima que también vimos y lo ordenaba. Pero ahí vemos que tenemos como uno, clase anónima, varias líneas de código. Con Java 8 ahora se puede hacer simplemente inventory SOR, o sea, la misma colección ya en el SOR espera que le pasen en el comparing, ¿no? En el comparar la clase y el método que se va a utilizar para la comparación, ¿no? En una sola línea, ¿ya? Entonces, esa línea, si ahora no se entiende, tranquilo, porque justamente es el tema del curso, ¿no? Entender estas nuevas adiciones del lenguaje. Pero ¿por qué? Aparte de implementar mejoras, cosas que antes no había y de repente influencias de otros lenguajes, realmente lo que está detrás de todo, y es lo que yo tampoco no entendía, yo pensaba que era simplemente añadir características de otros lenguajes, pero realmente lo que está buscando aquí es, o lo que influye mucho a que haya un cambio en el lenguaje es la influencia en el hardware. Y yo decía, influencia en el hardware, ¿qué es eso? CPUs, en la actualidad sabemos que son multicore. Tal vez el procesador en tu laptop o PC tenga 4 o más CPU cores al interior de él, pero la gran mayoría de los programas que hacemos usan solamente uno de esos cores y dejan los otros tres sin uso o gastan una fracción de su poder de procesamiento ejecutando de repente partes del sistema operativo o el antivirus. Caramba, entonces quiere decir que realmente también va de la mano el cambio en el lenguaje por el tema del uso, ¿no? Efectivo de los cores del CPU. Porque antes de Java 8 nos dice, los expertos te dirían, bueno, puedes usar 3, ¿no? Vimos el capítulo de 3 también, ¿no? Para usar los cores, ¿no? Para hacer tareas en paralelo.
pero sabemos que 3 no es sencillo, ¿no? Estuvimos viendo el capítulo de 3, incluso el tema de concurrencia, habían varias implementaciones, ¿no? Cyclic barring, ¿se acuerdan? For, entonces había que aplicar synchronizer y todo eso. Entonces Java ha seguido por años una gran ruta para hacer la concurrencia más fácil y menos propensa a error. Java 1 tiene los threads y logs y un modelo de memoria. Java 5 añadió los bloques de construcción como thread pools y conexiones concurrentes. Y el Java 7 nosotros vimos, por ejemplo, el for join. ¿Se acuerdan cuando vimos el for join para hacer el paralelismo más práctico, pero aún todavía difícil? Entonces Java 8 tiene una nueva y simple forma de pensar acerca del paralelismo, ¿no? Aprenderemos unas reglas a seguir en este curso, ¿no? El API string, técnicas para pasar código a métodos, referencias a métodos, los lambdas que se añadieron ahora en esta versión, los famosos métodos de false en interfaces, ¿no? Y ese es el objetivo de ahora, ¿no? Entender un poquito de eso y después el martes y el viernes tenerlo ya mucho más claro, ¿no es cierto? Entonces Java 8 provee un nuevo API, strings, que soporta muchas operaciones en paralelo para procesar datos y resamblarlos en una forma similar a las consultas que hacemos en base de datos, ¿no? Por ejemplo, tú cuando vas a una base de datos no haces un where, a veces haces join de tablas, haces un group by, un having, ¿no es cierto? Entonces, la idea que ellos han pensado es hacer algo así en el lenguaje para que tú a alto nivel indiques qué quieres ordenar, con qué características lo deseas y obtengas fácilmente lo que estás buscando, ¿no? Pero a alto nivel te expresas. La implementación, ya la librería string va a escoger el mecanismo de ejecución a bajo nivel apropiado, ¿no? Entonces, como resultado de todo esto, se evita la necesidad de escribir código que use Synchronize, que es lo que estábamos viendo en el tema de concurrencia, el cual es muy propenso a error y de alto consumo de cores de CPUs. El Synchronize consume cores de CPUs. Con esta edición de strings, entonces en Java 8 se puede ver la razón por la cual se añadió dos cosas a Java 8. Las técnicas de pasar código a métodos, lo que llaman los métodos reference, y los lambdas. Y los default métodos en interfaces, que todavía no vemos por qué lo añadieron, pero ahorita vamos a ver. Lo de pasar código a métodos se puede entender así. Imagínate que tú quieres escribir dos métodos que se diferencian solamente en unas líneas de código. Nosotros no podemos pasar solo el código diferente de ambas por como un argumento, logrando un código más limpio, corto y menos propenso a error, ¿no? Antes se podía lograr eso con clases anónimas como en el ejemplo anterior que vimos, ¿no? Entonces esta característica ya 8 de pasar código a métodos, ¿no? Retornar incorporar a una estructura de datos, nos da acceso completo a técnicas que están muy relacionadas a la programación funcional. Entonces aquí hago un alto porque ustedes saben por lo que han estudiado de repente en sus cursos previos, había una programación estructurada, ¿no es cierto? Que venía de época de COBOL, Visual Basic, lenguajes que traían esa programación estructurada de procedimientos y funciones. Y después aparece la programación orientada a objetos. Todo es clase, todo es objeto. Pero también la programación funcional no es una creación reciente, es una programación funcional, un paradigma también de hace muchos años, en la cual todo se trata como una función. Y eso se ha rescatado, ¿ya? Porque ahí las funciones vienen a ser como el ciudadano de primera clase y se pueden pasar como argumentos de otra función, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el lenguaje nuestro, el lenguaje que nos gusta, que es Java, ahora va a tener incluso hasta el paradigma funcional, aparte del paradigma orientado a objetos, que viene por default o que ha sido su distintivo, ¿no? En el lenguaje Java. Entonces vamos con pausa porque el paradigma funcional obviamente es un paradigma que no es muy común para nosotros, de repente no estamos muy acostumbrados a ese, entonces hay que entender básicamente el por qué es que se necesita un paradigma funcional, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la máquina virtual de Java? Algunos años, en los últimos años, han considerado que la máquina virtual de Java y su bytecode son más importantes que el mismo lenguaje. Por eso, para ciertas aplicaciones Java se puede reemplazar el lenguaje Java por su competidor o competidores como Scala o Groovy. No sé ustedes si han escuchado de esos lenguajes. ¿Han escuchado de esos lenguajes?
A ver, aquí he escrito. No. Ya, lo que pasa es que miren, Java vino con su máquina virtual de Java, ¿no es cierto? Entonces, por ahí han habido unos especie de esfuerzos de ciertas personas que incluso han sido de la misma compañía Sun Microsystem o han trabajado en Sun Microsystem, que ya, bueno, como ya consultores independientes o formando parte de otras empresas, han creado sus propios lenguajes que también corren en la máquina virtual de Java. Es decir, yo podría crear una clase Java, file nueva clase y file nueva clase Scala o file nueva clase Groovy. Efectivamente, y correr juntamente con mi código de Java como si fueran primos, efectivamente, eso es lo que se han hecho, sino que ya cada uno de ellos se ha abierto y ha buscado su propio camino, ¿no? Incluso hasta tienen su Eclipse personalizado para crear aplicaciones de escala, otros con Groovy. E incluso la gente de Ruby on Rails inspiró a una empresa para crear el famoso Groovy on Rails. Ruby on Rails, otro se llama Groovy on Rails. Y ustedes no saben quién está detrás de esos proyectos, por ejemplo, la gente de Spring. La gente de Spring creó ¿no? El soporte. Bueno, en Spring, por ejemplo, si tú buscas Grails, Groovy, vas a encontrar que efectivamente ellos están soportando un framework MVC basado en Groovy, que es este lenguaje, ¿eh? Groovy Grails Tool Suite de Spring, ¿eh? Que más adelante seguro veremos Spring, pero entonces quiere decir que en el mundo Java hay lenguajes que corren con la máquina virtual de Java, pero no necesariamente son el mismo Java, el Java que conocemos. Incluso hay Python, ya hay JRuby, o sea, versiones parecidas al lenguaje Ruby de Python, pero que corren en la máquina virtual de Java, ¿no? Entonces, por esa razón se han generado algunos updates a la máquina virtual de Java, como por ejemplo el nuevo Invoke Dynamic Bytecode, que ha ayudado a estos competidores a ejecutarse sin problemas en la máquina virtual de Java y a interoperar con Java, o sea, que pueden trabajar juntos. Puedes hacer un import de una clase Scala, de Groovy, y trabajar con tu código Java. Al revés también es posible. Entonces, por esa razón que tú escuchas Python, J, ¿no? Como si fuera Python, y como si fuera Ruby, JRuby, o sea, y Groovy y Scala, ¿ven? Y de repente por ahí saldrá uno más, que de repente también corre en la máquina virtual de Java. ¿Ya? Y Java también últimamente ha empezado a colonizar varios aspectos de la computación embebida, ¿no? Las smart cards, los toasters, los sistemas para autos, ¿no? Todo lo que hemos visto de repente por ahí en Arduino, Raspberry Pi, ¿no? Entonces por ahí también escala. Entonces quiere decir que el clima está con más actores, ¿no? Más participantes, no solamente está la gente de Java, no solamente está en nuestro lenguaje Java, sino hay más, ¿no? Porque incluso el C# también es un primo muy parecido a Java, esta escala y así irán saliendo seguro, pero todos ellos buscan aprovechar el hardware, el multicore, e influenciar a los nuevos programadores, ¿no? Con nuevas técnicas. Entonces, ¿y por qué? Porque también tenemos ahora una nueva corriente, ¿no? Ahora tenemos el famoso Big Data o Big Data, como dicen en inglés, que lo que trata son de grandes volúmenes de datos, terabytes de datos, y se busca explotarlos, ¿no? Con estas computadoras multicore o clústeres de computación de forma efectiva para procesarlos, esos datos. Eso significa usar procesamiento paralelo, algo que en Java todavía no es tan amigable, por eso que el lenguaje tenía que cambiar. Porque cómo procesamos todo ese volumen de información, ¿no? Ahora que Big Data está tan fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el último Java que llegamos a ir, una empresa brasileña ganó un premio de los Duke Award, le llaman 2015, por su empresa de Big Data. Por ejemplo, si ustedes van a ver esta empresa, creo que Tile Target o algo así se llamaba, no me acuerdo si es, déjenme ver si es su web, ojalá que sea esta. Pero yo me acuerdo que esta empresa había hecho algo bien simpático, ¿no? Le decía a las empresas, deme su data y yo la proceso y les digo, pues, ¿no? ¿Qué campañas hacer? ¿Qué perfil de usuarios tienes? ¿No? Y lo puedo segmentar por ubicación, por estilo de vida, por interés. Y esta información, ustedes se imaginan que le llegue a Falabella, a una empresa de seguros, a una empresa de retail, etcétera. Entonces, y que no lo tenga que hacer su área de sistema, sino que ya tú se lo proveas. Y efectivamente, gracias a esta solución, miren los clientes que ya tienen, es que
ellos ganaron pues el premio Doug Award, por eso dice acá ganador del premio Doug Award, y ustedes saben que esa información es ahora vital, ¿no? Para que tú puedas decidir qué productos lanzar, qué preferencias tiene la gente, por dónde debería yo vender, y eso es lo que hace esta empresa, ¿no? Interesante cómo ya Big Data está cambiando los negocios y está generando emprendimientos como el que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, pero tú puedes tener más ideas de programación de repente en otros nichos, por ejemplo, te has dado cuenta que la gente de Google habla también de sus famosos volúmenes de información en sus Google App Engine, APIs para trabajar con esa cantidad de información. Entonces, en Google hay el famoso MapReduce o manipulación de datos con SQL para trabajar con grandes volúmenes de datos y multicore CPUs. Justo una vez vi un hangout que hizo Nicolás Bortolotti, que es muy conocido en el mundo, en los GDGs, en el mundo de los grupos de usuarios de Google, y él justo mostraba, ¿no? Usando una data grande de la ciudad del país de México, los nacidos en el año tal, cuántas mujeres nacieron tal año tal, ¿no? Etcétera. Y empezó a jugar con la data y la respuesta era en segundos, o sea, casi como si hicieras un query a una tablita de 10 registros, ¿no? Entonces, claro, y el famoso Hadoop, el famoso Spark, justamente que son esos proyectos que también han nacido para justamente nosotros también manipular esos datos, ¿no? Justo Mario mencionaba de Hadoop. Y justo ahora ya las empresas están buscando especialistas en eso. Ahorita la mayoría son extranjeros, pero si ya nosotros nos ponemos las pilas y empezamos a aprender Hadoop, Spark, lo más probable es que seamos uno de los convocados por estas grandes empresas porque buscan especialistas, ¿no? Entonces, si pueden o tienen oportunidad de revisar o enfocarse en Big Data, no estaría tan mal, porque ahorita es una corriente que está en subida. Es como que la montaña rusa está subiendo, ¿no? Y va a llegar un momento a la cresta y de ahí va a bajar, ¿no? Entonces hay que aprovechar Por eso que miren, el lenguaje cómo se influencia por eso, ¿ya? Y busca al programador darle más herramientas para solucionar nuevos o problemas existentes de forma más rápida, concisa y mantenible. ¿Ya? Entonces, por eso aparecen los strings, ¿no? Entonces, todo esto estamos haciendo una introducción para entender por qué el lenguaje tuvo que cambiar. El famoso string es una secuencia de datos que son conceptualmente producidos uno a la vez. Por ejemplo, ¿dónde hemos visto eso? Imagínense un programa que quiere leer ítems de un string de entrada, uno por uno, luego escribir los ítems a un string de salida, y el string de salida puede ser el input string de otro. Mm, eso me suena a Unix o Linux, ¿no? Tú haces un cat file 1, file 2, usas la barrita, después lo procesas, mayúscula, minúscula, digamos, después lo ordenas y después simplemente quieres las tres últimas líneas, ¿no? Entonces, esos son operaciones que incluso se hacen concurrentemente en Unix, ¿no? Porque el SOR podría estar ordenando antes de que todavía el CAD o el TR finalice, pero finalmente todo se une finalmente y obtienen las tres últimas líneas, ¿no? Entonces, Java 8 busca ejecutar tus operaciones string en diferentes core CPUs, un paralelismo gratis que tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? En lugar de trabajar con Trex, para hacer algo parecido a lo que hemos visto en Unix, ¿ya? Entonces, Java 8 nos da la posibilidad de tener un procesamiento paralelo gratis, ¿ya? Siguiendo la misma filosofía de esto que estamos viendo de Unix, ¿no? Entonces, ustedes miran, pues entonces si yo trabajo con Java 8 y hago operaciones así de búsqueda, ordenamientos, de repente es mucho más rápido que en Java 7 o Java 6 definitivamente, ¿no? Porque están tratando de aprovechar todos los cores del CPU, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso era más o menos la influencia de por qué el lenguaje quería cambiar. Ahora, ¿cómo es que ahora podemos pasar código a métodos? ¿Cómo es eso? Java 8 ahora añade la posibilidad de como un argumento del SOR, por ejemplo, miren, ese SOR va a recibir como argumento todo ese código. José, pero nosotros en el curso Java 7 pasábamos string, entero o una clase, pero ahora, o lista o array. Y ahora me dices que puedo pasar hasta un método. ¿Eh? Interesante, ¿no? Que ahora podamos pasar un código. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque se busca
trabajar cosas, evitar el control C, el control B, porque de repente esa porción de código nomás es la única que cambia, digamos, en cierto caso, y en otro escenario será otra porción de código la que se vaya a pasar. De manera que el código interno es único, ¿no? Porque cuando a veces tenemos cosas que son parecidas, pero cambian por un if o por un else, tenemos que hacer control C, control V, ¿sí o no? Entonces, esto ayuda cuando pasamos código a métodos. Pero siguiendo con otras características, buscar, hacer cosas en paralelo, compartir datos mutables, ¿no? Que nos hace recordar los strings que son inmutables, ¿ya? Inmutable es el string, pero los otros son mutables, ¿no es cierto? Entonces, significa escribir código que no acceda a datos compartidos, porque los mutables dan ese problema, ¿ya? Se denominan funciones puras que no producen efectos colaterales, llamadas funciones estériles. Entonces, lo que se busca es que cuando trabajemos con datos, que no haya problemas por datos compartidos, ¿no? Porque el paralelismo gratis que mencionamos aquí, en esta parte de acá, funciona siempre y cuando múltiples copias de tu código puedan trabajar independientemente. Pero si hay una variable, solo una variable compartida objeto, no va a trabajar bien. Por eso hay que buscar que eso no se dé. Método reference. Supongamos que deseamos filtrar todos los archivos ocultos en un directorio. ¿Ya? Entonces, tú deseas escribir un método que dado un archivo verifique si está oculto o no. Y la clase file tiene un método para ello, que es isHidden, ¿no? Este puede ser visto como una función que toma el file y retorna un boolean. Pero para usar el filtrado necesitas usar un file filter, el cual le debes pasar la lista de archivos. Entonces, este es un código que no usa Java 8. ¿Qué hubieras tenido que hacer? New file del directorio actual, por eso tienes el punto ahí, punto list files, y dentro le tienes que pasar un file filter, pero miren cómo haciendo uso de clases anónimas, new file filter, y implementas el método set, que dado un archivo te retorna si eso está oculto o no. O sea, al final recibes una lista, el hidden file va a ser un array de archivos que no son, archivos, perdón, que están ocultos, ¿no? Porque acá dice, dame todos los archivos ocultos en un directorio. ¿Ya? Pero ¿por qué no podríamos hacer de repente, reescribir eso de esta forma? Simplemente decirle, dame la lista de archivos que están ocultos. Entonces ahí es donde se generó un cambio en el lenguaje, el famoso reference method Synstant, como ven acá con los dos puntos. ¿Ya? Donde tú le dices, quiero usar este método como valor, ¿no? Entonces es como que yo sé que en esta lista de archivos hay varios archivos, pero para cada uno le voy a aplicar este método, ¿no? Y si retorna true, devolveré esa lista de archivos ocultos, ¿no es cierto? Entonces ahí hubo un primer cambio. Porque de la vieja manera tú tendrías que hacer esto, ¿no? Y se encadena hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del file filter para poder pasar al archivo que cumple el booleano de isHidden o está oculto a la lista de archivos. En cambio, en el estilo Java 8, ¿no? Tú lo que le estás pasando al file isFile es este file isHidden, ¿eh? Como si le estuvieras pasando la referencia a un método, ¿eh? Por eso les decía, es como que le estás pasando el código de este como argumento del isFile. ¿Ve? Entonces ese fue el primer cambio. Después, como Java 8 permite funciones como valores usando lambdas o funciones anónimas, uno dice, ¿y por qué lambdas? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver por qué también quisieron añadirle al lenguaje lambda. Tú, por ejemplo, quieres escribir un inx x más 1, que significa que la función, cuando es llamada con un argumento, devuelve el valor x más 1. Se podría reemplazar por un método, add1 en la clase, y usar lo que vimos hace un rato. Referencia al método, dos puntos, y el add1. O sea, hacerlo así. Pero entonces, ¿por qué necesitamos lambda? Si yo ya tengo esto, ¿por qué necesito un lambda? Es que a veces hay casos donde no hay métodos o clases. Yo tendría que, para tener este add1, tener que crear una clase, ¿sí o no? MyMax útil para que tenga este método. Pero yo nada más quiero hacer esto. ¿Para qué quiero tener una clase y un método si nada más quiero sumar más 1? Entonces, de alguna forma, hay casos en los que tú no necesitas crear una clase y un método y simplemente quieres tener una porción de código así, como se dice, en una línea, en el aire o en ese momento nada más. Esos son los lambda, las funciones anónimas.
Por ejemplo, acá tengo una clase Apple con un método getColor, ¿ya? Que te permite ver, pues, ¿no? De qué color es un objeto. Y de repente te dicen, quiero tener todas las manzanas verdes y retornarlos en una lista. Entonces, antes de Java 8 hubieras tenido que hacer todo este código. Tengo un método filtrar que recibe la lista, recorro la lista y si es el color verde, lo añado en la lista resultante y finalmente tengo la lista de manzanas verdes, ¿no? Es un código clásico que usted alguna vez han visto. Pero ahora me dicen, oye, pero ahora me gustaría también que las más pesadas, las que su peso sea mayor que 150. Entonces, si ya tenía un método, filtrar por manzanas verdes, ahora filtrar por peso. ¿Y se parecen los códigos, sí o no? Se parecen, solamente he cambiado esa línea que está en azul, ¿no? Entonces, si yo quiero usar ambos métodos en una sola línea, o sea, hacer esos métodos en solo una línea, y la condición del if es la que deberíamos nosotros de alguna forma sustituir, ¿no? Para evitar la duplicación del código. Entonces, ahí donde se inventan ellos el famoso predicate, ¿ya? Entonces, tú creas un método que devuelve true, otro método que devuelve true. Obviamente, cuando es green, devolverás cuando es green. Cuando es heavy, cuando es heavy. Entonces, tu método finalmente, que quieres que sea único para ambos casos, no solamente recibiría la lista, sino el predicate, ¿no? Y ese predicate lo usas en el if para que se evalúe según el objeto que le pasas. Entonces, si en un momento tú le pasas is heavy apple, aplicará por peso. Si le pasas en el segundo argumento is green apple, entonces aplicará el test por is green. Entonces, ellos buscaron evitar la duplicación de código porque esto se daba mucho, ¿no? Teníamos a veces dos métodos que hacían lo mismo, pero que se diferenciaban en algo. Pero gracias a este predicate logramos evitar la duplicación. Incluso podemos usarlo así en una sola línea. Filtrar Apple por isGreenApple o filtrar por isHeavyApple, ¿no? Entonces ahí llamabas al método, al método que buscaba si es verde o si es pesado, ¿no? Usando el predicate. Entonces, en matemáticas, eso porque en la programación funcional tiene que ver mucho con las matemáticas, eso tenía que ver con una simple función que te retorna true o false, ¿no? Entonces, hasta ahí todo estaba excelente. Pero no sé si se han dado cuenta que para poder usar esto he tenido que crear hasta dos métodos, isGreenApple y isGiveApple. ¿Y qué pasa si hubiera un tercer caso, un cuarto caso? Tendría que estar creándome métodos que implementen, que se puedan usar como predicate y llenarme de métodos chiquitos. Entonces ellos dijeron, a veces no es necesario estar creando, ¿no? Estar creando métodos, ¿no? De repente yo nada más quiero en ese momento tener una porción de código, ¿no? Para poder trabajar. Entonces ahí donde tú podrías reemplazar, en vez de generar esto, una clase con su método, una clase con su método, tener algo así, ¿no? Y este es el famoso lambda. Dado un objeto, yo quiero este objeto siempre y cuando su color sea verde o su peso menor que 150. O incluso podrías aplicar ahí el OR. Miren. Y ese es el famoso lambda, ¿no? Ese es el famoso lambda. De esa forma ya tú no necesitas escribir una definición de método que es usado solo una vez. Entonces el código es más limpio y claro, porque no necesitas buscar el código porque sabes que es un lambda, es algo anónimo, ¿no? No tiene una clase o no está ubicado en ningún archivo. Pero si ya tú ves que el lambda es muy largo, excede muchas líneas de longitud, deberías pensar sí en usar la referencia método, ¿no? Clase y con su método. Ahí sí, pues, ¿no? Si es muy grande, en lugar de usar un lambda anónimo. Porque siempre tu foco debería ser la claridad del código, es lo que yo debo buscar, ¿no? Entonces, incluso, ¿cuántas veces en las redes sociales hemos visto esa frase de Martin Fowler que dice, cualquier mono puede escribir código, ¿no? Pero un buen programador escribe código que un ser humano puede entender, ¿no? Ese es más o menos la guía de por qué también se busca estas mejoras en el lenguaje.
Finalmente los diseñadores de Java 8 podrían haberse detenido ahí y dijeron, ya, listo, ya incluí varias cosas interesantes en el lenguaje. Y de repente, para que no tengamos que estar peleándonos con esto de los filtros, crear en el collection un método filter que reciba un predicate y finalmente nosotros hacíamos todo, lo usábamos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Y ya no tener que estar haciendo este filter Apple y filter Apple como estuvimos haciendo y si no, más bien usar un filter que ellos hayan hecho y nosotros aplicarlo, ¿ya? Entonces ya no tendríamos que estar creando los métodos porque habría un filter en colecciones, en collection que podríamos usar. Pero por razones siempre en buscar el mejor paralelismo, los diseñadores no hicieron eso. O sea, no tenemos un filter en collection, ¿ya? En cambio, ellos prefirieron crear un nuevo API llamado strings. Por eso es que aparecen strings, que contiene operaciones como filter, que para programadores funcionales es muy común, por ejemplo, el Mac y el Reduce, que estábamos hace un rato conversando, así como métodos para convertir entre collection y string, o sea, también para volver a hacer una colección o volver a string, viceversa, ¿no? Entonces, eh, los strings, ¿no? Cada aplicación Java crea y procesa colecciones, por ejemplo, una lista de transacciones, agruparlas por moneda. Tendríamos que crear mucho código para implementar algo así, ¿no? Por ejemplo, miren este código. En una lista de transacciones, recorriendo, primero preguntando si el precio es mayor que 1000, ver la moneda y después si tratar de ordenarlas en un map, digamos, por moneda. Y finalmente tenerlas ordenadas por moneda, ¿no? Es un código bien largo. Pero usando string se podría usar algo como esto, ¿no? Yo tengo la lista de transacciones, ya es una colección, pero punto string, ¿no? Con este punto string lo convierto en un string, obtengo el string, y punto filter obtengo usando lambda aquellas transacciones cuyo precio es mayor que 1000, porque era lo que él buscaba, mayor que 1000, y después le aplico a todas esas que son mayor que 1000, las colecciono y las agrupo. Por eso les decía que se parece mucho cuando haces un where group by, where grouping by having algo, ¿no? Agrupar, pero por la moneda. Entonces ahí estoy agrupando esa lista de transacciones, ese map de transacciones por moneda, ¿no? Y si tienes 8 cores, digamos, tu data se procesará 8 veces más rápido que con un solo core porque se trabajarán en paralelo, ¿no? Entonces, interesante cómo el lenguaje no solamente nos añade estas cosas, sino que está buscando optimizar la rapidez utilizando los cores de tu CPU, ¿no? ¿Por qué? Porque al final él lo que va a hacer es partir, procesar los grupos y después unir los resultados, ¿no es cierto? Interesante el trabajo que hay detrás de todo eso, ¿no? Yo también, de verdad, les soy sincero, pensaba que simplemente era, ok, es una nueva forma de hacer código, pero no entendía realmente por qué lo habían hecho, o sea, qué buscaban añadiendo estas cosas, ¿no? Era el paralelismo, que incluso lo puedes indicar directamente, parallel string. Acá estás usando el paralelismo gratis que te da, pero tú también lo puedes indicar porque estás buscando que se aproveche ese tipo de filtro, ¿no? Y hasta ahí también los diseñadores podrían haber acabado, pero también pasa otra cosa que no nos habíamos cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que hay una list de algo y esa list de algo no tenía los lists, o sea, por ejemplo, ustedes no sé si se han dado cuenta que acá él dice punto string. Esta es una lista. Punto string. ¿Esto antes había en Java 7? No había, pues. Pero list es una interfase. ¿Cómo yo le meto un método a una interfase sin afectar a todas las implementaciones? Tendrían que haber hecho un cambio tremendo en el lenguaje, ¿no? Para poner ese método en todas las implementaciones. Entonces ellos se dieron cuenta de eso, que, que no tenemos, que antes de Java 8 list no tenía ni string, ni parallel string, ni siquiera collection T, que también es la clase que tenemos, los tiene o los implementa. Entonces los diseñadores se dieron cuenta que había que modificar las interfaces list y añadir el método string a collection también. Pero
también tendrían que haberlo añadido a array list. ¿Cómo hacer para añadir un método a una interfase sin obligar a que las clases lo implementen? Porque se acuerdan que cuando tú estás usando interfaces y añades un método, todas las clases la tienen que implementar, ¿sí o no? Entonces, los diseñadores dijeron, para no causar un impacto grande en el lenguaje, en las implementaciones que ya tenemos, permitieron que se pueda añadir un método a una interfaz. ¿Ya? Y tú dijeras, ay, caramba, ¿y ahora? Pero ¿cómo se puede hacer eso? Se puede hacer siempre y cuando a ese método le pones la palabrita default al inicio. Entonces se convierte en el famoso método default. Por eso el título decía default métodos. ¿Ya? Entonces, ahora sí deja que a una interfaz se le añada un método, pero siempre y cuando diga default. Y eso es lo que han hecho ellos en sus propias clases list, en su interfase, perdón, list, para que tenga el sort, ¿ya? Aprovechando el collection source, ¿no? Entonces, justamente este hecho de tener múltiples interfaces que podrían tener múltiples implementaciones de default, también nos puede dar un problema, pero ya veremos eso en su oportunidad. Ahora, ¿qué más aparecieron? Siguiendo también la tendencia de programación funcional, apareció la clase optional, ¿ya? Que es usada para ayudar a evitar excepciones null pointer exception. ¿Cuál es el sentido? Que ahora en vez de retornar null, vamos a tener un optional que podría tener o no valor, pero que lo bueno es que va a incluir métodos que nos van a apoyar para saber si el valor está ausente o si tiene el valor y buscando evitar el null pointer exception. ¿Ya? Entonces, eso que acabamos de ver es un resumen de lo que es Java 8. ¿Ya? Ahora les voy a pasar un ratito. Por ejemplo, vamos a levantar nuestro NetBeans, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo estas mejoras del lenguaje y después les voy a pasar el código, ¿ya? Porque lo más importante ahorita es que nos empecemos a familiarizar con el lenguaje, ¿no? Con estos cambios en el lenguaje. Aparte de que también vas a ver una reducción de código en muchas operaciones que de repente eran muy, muy comunes, ¿no? Bueno, acá tengo lo que hemos estado viendo. No se olviden que ya, por ejemplo, MacGyver ya me mandó su práctica 2. Tienen hasta el otro viernes, si no, si están un poco atrasados. ¿Ya? Ok, entonces, vamos a practicar un poco de Java 8 para que, ¿no? Vamos a poner aquí Lambda, ¿ya? Lambda laboratorio, ¿ok? Y vamos a crear la clase aquí. Ya hemos visto la teoría, lambda, método de referencia, default métodos, optional, ¿no? Entonces, vamos a crear una nueva clase ejercicios en el paquete ejercicios. ¿Ok? Ok, acá está. ¿Ok? Pero nosotros vamos a usar, ¿saben qué? Una librería llamada JUnit esta vez para hacer nuestras pruebas. ¿Ya? Buscamos JUnit y ahí está. ¿No? Nos va a servir para hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer un test que pruebe. Vamos a importar, ¿no? Ejercicio 1. Vamos a ponerlo así ya para que sea más rápido ubicarlo. Acumular primeras letras, ¿no? Entonces,
vamos a tener, nos van a pedir crear un string que consista de las primeras letras de cada palabra en una lista. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar, por ejemplo, esto. Una lista de string, input, ¿no? Un array como lista. Y ahí le vamos a poner ya alfa, perdón, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fos. Entonces ustedes dirán, vamos a hacer import. ¿Cómo ordenamos para obtener el resultado? Porque lo que nos están pidiendo es que el resultado sea igual a B, C, D, F, ¿no? Porque nos dice crear un string que consiste en de las primeras letras de cada palabra. A, B, C, D, E y F. El hacer igual también tenemos que importarlo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos esto de aquí? Ah, Rodito, voy a cambiar de implementación, ¿ya? Or JUnit hacer. Esta es la que debo usar, si no sale de precao. ¿Cuál será la implementación? Ustedes al comienzo se van a ver tentados para hacer su for, ¿no? O un index, un for de la lista y por cada uno sacar la primera letra y después concatenar, ¿no? Y es lo más normal porque hemos trabajado muchas veces así, ¿no? Entonces, pero tú también podrías hacer esto. Tú puedes crear un stream builder, ¿no? Miren. ¿Se acuerdan quién era el bueno, la clase recomendada para generar para hacer concatenaciones? Que es mutable, que no es inmutable, es el string builder. Y tú podrías decirle, ¿no? Un for each, ¿no? Por cada uno de los strings de la lista, aplicando un lambda, quiero que lo añadas el primer carácter a la lista, ¿no? Y finalmente mi result que me estás pidiendo sería lsb to string. Y ese sería tu primer lambda, ¿ve? Porque si nosotros vemos input, ya, list, efectivamente ya le pusieron el for each, ¿no? Vamos a ver por acá. Ah, no, bueno, si iría de collection, ahí tiene el toArray, tiene el add, remover. Este pata. For each. Estaba en el abuelo, ¿no? Un collection es de la interfaz iterable, pero a iterable le han añadido el método default for each. Eso es lo que yo les decía. ¿Se acuerdan que habíamos visto de que a una interfase tú le puedes añadir un método, pero para no malograr todas las implementaciones de las versiones anteriores, le añaden un for each, ¿no? Un método default, que básicamente lo heredamos hasta acá y por eso lo puedo usar aquí. Y aquí le mando esa función anónima en la cual yo le digo, yo quiero un string, pero quiero ese string, yo quiero que ese string solamente lo utilices aquí, ¿no? sb append char at 0. O sea, quiere decir, por cada uno de ellos, en el string builder de acá se va añadiendo la primera letra. Entonces, si yo corro el archivo, perdón, como este es un ejercicio, un ratito, es que lo he tenido que poner por acá. Disculpen, lo que pasa es que cuando corres test tienen que estar en test package, no puede estar en sur package, porque si no va a querer buscar un método main, ¿eh?
En cambio ahora sí, ¿ve? Ahora sí, test file, y lo va a revisar y te va a decir que falló. A ver qué pasó. Causó un error, Hancre Cell Describing. A ver, este ya es de JUnity, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No encuentra. Ah, no encuentra Hancres. Ok, ok. Ya tenemos la librería. Ok, ok. Remover. Lo vamos a añadir en añadir library, ¿ya? Lo está buscando en la parte de aquí. Claro, este debería ser el correcto orden, ¿no? Test package con su test libraries. Ok. Y sigue dando error. A ver, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué dice? Hankers. ¿Mm? A ver, déjeme ver un ratito. ¿Qué pasó acá? Que nos falta una clase. Este no tiene todos los... ¿No tiene el Hankers? Qué raro. Sí. A ver, vamos a resolucionar este problema, ¿ya? Porque de repente nos va a molestar. Nos está pidiendo encontrar esta librería. Parece que necesitamos un jar más. Déjeme un ratito buscar. ¿Por qué me está pidiendo el... Este ya es JUnity, ya no tiene nada que ver con Java 8. Pasa que falta una librería. Me está pidiendo el Cell Hankers Cell Describing. Jar. A ver. ¿Y no estará el Hankers? A ver. De repente solamente lo tengo que añadir. No, Hankers. Ahí está. A ver. Ah, ok. Ya está. ¿Eh? Entonces ya estamos haciendo uso de este lambda, ¿no? Miren, nos faltaba el Hankers. No se olviden del Hankers porque si no les va a dar problemas, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿qué pasa si... O sea, si ustedes se dan cuenta, nos ha salido prácticamente en una línea, porque el otro ha sido concatenarlo, ¿no? Y ahora nos dicen, por ejemplo, ejercicio número 2, remover palabras pares, ¿ya? Entonces tenemos la misma lista, pero ahora yo quiero que a la hora que lo eliminemos, ¿no? Solo obtengamos algo así, ¿no? Alfa, eco, ¿no? Remover palabras, ya. Remover palabras con longitud impar. A ver, ¿por qué? Porque Bravo es 3 4 5 no, pues es 3 4. Claro, este es 5 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6. No, este es 6 3 4 Charlie. 3 4 5 6 7 7 tiene 3 4 5 6 7 me había equivocado. Este tiene 3 4 5 también se va. 3 4. Este se queda. 3 allá. Remover palabras con longitud impar. ¿Ya? Entonces, si yo aplicara algo, que todavía no sé, me quedo solamente con alfa y eco, ¿sí o no? ¿Cómo los elimino? Entonces, nuevamente, ¿no? Aprovechando el input de acá. El input también tiene un remover, ¿ya? Pero un remover de un objeto, ¿ya? Un remover de un objeto. Entonces, ese string, aplicando lambda, si su longitud, ¿ya? Si su longitud
¿no? Aplicando como un ratito. Ok, entonces esa longitud la voy a aplicar y le voy a aplicar el operador ampersand, pero uno solo, ¿ya? Porque este de acá, como ven, lo que va a buscar es que solamente haya... Ah, perdón. Acá me he olvidado de que es un remover if. Remover sí, porque el remover sí lo que tiene es un predicate. Esto tiene que valer true o false, ¿ya? Esto de aquí tiene que ser un true o false. Entonces, siempre y cuando la longitud, ¿no? Con este de acá, si es igual a 1, entonces quiere decir pues que es impar, ¿no? Porque, o sea, es como si yo estuviera dividiendo la longitud y quiero ver si Ah, pero un ratito. Ahí quiero ver, un ratito. Quiero ver si este input to string me devuelve ese alfa y eco. Ya, un ratito. Primero quiero ver si esto funciona, ¿ya? A ver, falló, ¿eh? A ver, ¿por qué? ¿Por qué falló? Esperaba alfa eco, pero fue alfa bravo Charlie. Salieron todos. Ya, un ratito, un ratito. Vamos a chequear un ratito. Ya está. Hacer equals alfa eco. Alfa bravo Charlie. Ah, ya, perdonen, perdón. Ya sé dónde está el problema. Lo que pasa que en este caso, aquí era un list string, array como list, y tenía un list string, ¿no es cierto? Mm, Burrito, quiero ver cómo tengo acá la lista de... Ah, no, pues ese es recorrido con test. Aquí quiero ver la estructura de la lista input. Ya, ¿cómo sería? Ah, ya, por cada uno tengo la palabra, ok. Pero yo no quiero como un array, es como si lo estuviera como... No, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que tengo acá. Ujú. Es lo mismo, si tengo una lista string, es lo mismo acá. A ver, algo le falta a mi... Un ratito. Solo quiero probar este de aquí, para no probar el otro. Claro. Ah, soporte precio de section. Ay, no, astral list, remover.
Ok. Entonces aquí es diferente. Acá tengo que usar un array list de un array list. Ya, ahí tengo un array list. Ya, ahí es diferente. Ok. ¿Por qué? Porque a la hora que corremos, claro, es un array list. En cambio el de acá tenía el problema que no, se volvió de nuevo ahí. Perdón. Ha corrido de nuevo el mismo. Quiero correr el de acá ahora. Claro. En cambio este de acá era como un array. Era como un array. Ok, claro. No tenía yo tengo que aplicar aquí según lo que necesito, ¿no? Acá necesito remover, sí, pero este es de Java Util Collection, ¿no? Entonces este tenía que ser de un array list prácticamente. Y ahí donde buscamos que la longitud, ¿no? A la hora que buscamos que la longitud sea impar, ¿no? Es porque si nosotros le decimos ampersand 1, ¿no? Buscamos que básicamente nos devuelva 1 a la hora de comparar con... A nivel de byte, ¿no? A nivel de byte que nos vuelva 1. Entonces, justamente, si nos da así, lo elimina. ¿Ya? Lo elimina. Podrían haber empleado otro tipo de validación, ¿no? Si la idea es que básicamente aquí el test es que siempre la longitud sea impar, ¿no? Si la longitud es impar, si la longitud es impar, también va a funcionar. ¿Eh? ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo el uso. Disculpen que no me he dado cuenta de este detalle de la array list. Ok, entonces, así vamos aprendiendo, pues así vamos aprendiendo el uso de este de acá. Ahora, ¿qué pasa si me piden lo mismo, ¿no? Algo parecido. Miren cómo, esto es lo bueno de ir viendo cómo el lenguaje añadido. ¿Y qué pasa si me dicen add case a todas las palabras? ¿Qué es add case? Poner en mayúsculas esto y obtener pues un alfa, un bravo, un charlie, un delta, un eco y un fos. Entonces yo les pregunto, ¿qué habría que hacer para hacer eso de ahí? ¿Qué dicen? Con los dos primeros ejemplos que hemos visto. ¿Cómo lo convertimos todo a mayúscula? Y de todas maneras tiene que ser sobre la misma lista, ¿no? Y acá hay un reemplazar todos. ¿Ya? Reemplazar todos. ¿Ya? Y ese reemplazar todo, ¿ya? Necesita que le pasen alguna operación, ¿no? Algún objeto. A ver, primero vamos a ver reemplazar all. ¿Solo tiene el unique operator o tiene otro más? A ver. Porque si yo le pongo acá un string, siempre y cuando ese string lo pase a mayúscula. ¿No? Entonces estamos viendo que aquí le pasa un string en mayúscula y entonces va a reemplazar todos. Si corremos el test, efectivamente encontramos que todos pasan a mayúscula.
¿no? Y se está aplicando sobre la implementación, ¿no? La implementación replace all, que también es un método de for que se aplica en una interfase, ¿no? ¿Eh? Se aplica ahí a todos. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Para que vaya quedando claro todos estos temas. Obviamente no voy a poder cubrir todos los ejercicios. Yo de ahí les voy a mandar el antes y el después para que ustedes los puedan probar, ¿ya? Pero lo que me interesa es que vean que efectivamente, miren cómo el lenguaje ha ido añadiendo cosas con miras a que nosotros podamos utilizarlas ahora en nuestro código, ¿no? Y miren cómo se reduce el código de manera sorprendente. Ahora, por ejemplo, otro ejercicio, miren. 04. String a map, ¿no? A map. Ahora van a ver qué significa eso. Digamos que yo tengo un map ahora. Un map, ¿no? De strings y de enteros. Le voy a llamar input igual new trimap, ¿no? Trimap, perdón. Tiene que ser genérico. Y imagínense que vamos a añadir esto acá. Vamos a añadir esto acá. Y ahora quiero ponerle ahí, ¿no? C es 3, digamos. Y así para 3 valores, ¿no? Acá es 2, acá es 1, acá es B, acá es A. Y me gustaría que mi resultado sea allá, A1, B2, C3. Ese me gustaría que sea mi resultado. O sea, en otras palabras, que cada key con su valor se junten, ¿no? ¿Cómo aplicamos eso utilizando lo que hemos aprendido? Bueno, ya habíamos visto cómo concatenar usando String Builder, ¿no? Entonces, vamos a declarar un String Builder, que eso es lo que nos va a ayudar a hacer el trabajo. ¿Ok? Y el string, ya, y por cada uno, otra vez un for each, que ya lo habíamos analizado, acá va a tener un lambda, ¿no? Pero ese lambda también puede ser aplicado por key valor, ¿no? Y por cada uno de ellos puedo hacer lo siguiente, ¿no? Añadir utilizando el string format que lo vimos también en Java 7, ¿se acuerdan? Porcentaje S, porcentaje S. Y él recibía el key y el valor. En otras palabras, está concatenando tanto el key con el valor para que salga la 1, el B2, el C3, y el resultado no será más que el string builder toString. Entonces, cuando corremos este de aquí, nos sale B1, B2, y salió, ya pues, nos faltó la coma. O no le ponemos coma, pues, ¿no? No era con coma. Entonces, si no, tendría que añadirle la coma. Tendría que ser así. Ok. Esperaba 1, B2, C3. Ahí está, pues. Ahí está. Ok. Entonces, esto es lo que estamos viendo que se puede hacer con el for each. ¿Qué tal hasta acá, chicos? ¿Se entiende? ¿Se está viendo cómo las nuevas mejoras están ayudando, ¿no? A aplicar este tipo de conceptos, ¿no? ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende básicamente estas mejoras? ¿Mm? ¿Cómo lo ven?
mientras voy preparando el otro test. Claro, o sea, finalmente, como ven, ustedes ya conocen Java 7. Ahora lo que van a tener que aprovechar son las mejoras del lenguaje, ¿no? Entonces yo después les voy a mandar una lista así de ejercicios en la cual ustedes van a practicar el antes y el después. Y van a tener para repasarlos, para estudiarlos. Porque la idea, pues, justamente es aprovechar nuevos ejercicios, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ver. Entonces ahí van a ir entrando, ya puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer más reduce, cosas así. Entonces, por ejemplo, ese más reduce seguro lo vamos a ver mejor mañana y hacemos más ejercicios. Y cosa que el viernes ya vemos algunos temas ya avanzados, vamos viendo lo que el lenguaje finalmente nos permite y ya tendríamos claro qué hacer con Java 7 y con Java 8, ¿no? Y obviamente van a querer siempre trabajar con Java 8, ¿no? Lamentablemente, pues no siempre se puede, porque hay empresas que todavía están con Java 6. Es un tema que ya escapa a ¿no? Nuestros clientes, pues, también tienen distintas casísticas, ¿no? Entonces uno tiene que adaptarse. Bien, acá voy a añadir unas cadenas, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a querer crear un map, ahorita les voy a explicar, ¿ya? Vamos a poner así diferentes caracteres para trabajar. ¿Ya? Y de repente nos dicen, quiero que generes un map donde esté eh, como aquí la primera letra, digamos la A, la B, la C, pero a continuación en el map la longitud, ¿no? La suma de la longitud de las palabras, digamos. Y ese sería y un trimap, ¿no? Porque esté ordenado, de paso que esté ordenado y no permite repetidos. Y el hacer equals significa que lo que queremos buscar es que nos devuelva algo así, ¿no? A es 23, B es 20, C 26. Perdón. ¿Ok? Y el resultado será un string, ¿no? Que es lo que yo busco. Entonces, en otras palabras, la primera letra es la A, la segunda la B, la C, pero la suma en longitudes, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos eso? Entonces, por cada palabra hay que hacer de manera que se concatene la, o sea, se concatene la letra con la suma pues de las longitudes, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Acá, vamos a ver. Entonces nosotros tenemos una lista que tiene un for each, porque hay que hacerlo por cada uno. En cada uno habrá un string. Y ese string, acá hay que hacer algo, ¿no? Tenemos un map. Bueno, y acá de repente no conocíamos esto, pero el map tiene un merge, ¿ya? Que tiene un key, un valor y una función. Este es algo nuevo que vamos a poder usar. El key va a ser, obviamente, la primera letra, ¿no? La primera letra puede ser el del string. Pero tiene que ser un string, no puede ser un char, porque si no hubiéramos el char ACK0, ¿no? Porque miren, el merge te pide un string, entonces tendríamos que hacer un substring de, del 0, obviamente, pero solamente el primer carácter, ¿ya? Después viene la longitud, ya, bueno, entonces ahí le ponemos la longitud, ¿no? Y después viene
la función. Entonces, la función que vamos a aplicarle aquí va a ser la, la suma de las longitudes, ¿ya? De las longitudes. Entonces, si yo tengo la suma aquí, ¿ya? Y aquí quiero hacer una suma, ¿no? Porque obviamente yo voy a tener, pues, yo voy a tener en este trimat agrupado, ¿no? Voy a tener para la A va a venir la primera longitud, pero para otra vez aparece otra palabra con A, no debería chancarse la longitud, sino sumarse. Entonces le digo, en la clase integer hay una función sum para que sumes la longitud, la nueva longitud con la longitud que ya tenía. Porque este es como una tabla, el trimat es como una tabla. La primera letra es la A y la primera longitud está ahí. Cuando encuentra otra A, la segunda longitud no debería reemplazar a la esta, sino sumarse con la que ya había. Entonces, finalmente, tú tienes por letra la suma, pues, ¿eh? La suma de las palabras, ¿no? Habrán 23, con B hay 20, 3, 4, con B, por ejemplo, veamos, miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ven? Con 20, con C hay 26 caracteres y con A hay 23. Entonces, así funciona. ¿Ya? Entonces les voy a enviar a ustedes los ejercicios, ¿ya? En el cual está el antes y después la solución, ¿ya? Para que traten de revisarlos, como les digo, porque hay cosas nuevas, ¿no? Hay cosas que de repente no hemos utilizado en la versión 7.6.5 para abajo jamás, porque esto es un cambio radical que ha habido en el lenguaje, ¿ya? Y después ya iremos avanzando en temas de Java 8. Y esta era la primera introducción, ¿ya? Entonces les voy a subir ahora el video, les subo el PPT y les mando un link con los ejercicios para que los bajen, ¿ya? Lo voy a subir en el GitHub, donde voy a poner el antes y después les voy a poner el después, ¿no? Entonces ustedes ahí lo practican, ¿no? Y mañana cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me avisan, ¿ya? No se olviden, no se olviden que todavía esta semana estamos con Java 8. Si deciden continuar con el módulo 2, eso está empezando el lunes, ¿ya? Lo que es JPA con MyBat está comenzando el lunes. Así que, bueno, muchas gracias chicos, hasta aquí nomás. Nos vemos mañana también a la misma hora. Cuídense. Chao, chao. Sí, chévere, Gale. Nos vemos. Chao, Mario. Chao, Mario.